Design Wednesday, los podcasts de BBVA. ¿Existe algo más humano que la necesidad de comunicarnos, de hacernos entender, de expresarnos, de obtener respuesta a aquello que decimos? Cada voz tiene un dueño, y de forma inconsciente formamos una imagen mental que termina de construir un todo en nuestro cerebro. Aquellos que me escucháis y que no me conocéis, posiblemente de forma inconsciente os habéis creado una imagen de mí, una imagen que vuestro cerebro reconoce como una persona de carne y hueso, con capacidad de cometer errores y a veces también de corregirlos. Pero, ¿cómo os imagináis a Siri, o a Alexa, o a Google? ¿Está nuestro cerebro preparado para construir imágenes de inteligencias artificiales y distinguirlas? Aunque posiblemente no tengamos respuesta a esa pregunta, hay pocas dudas de que la voz será el nuevo paradigma en lo relativo a interfaces. Y eso, por supuesto, tendrá impacto en la forma en la que nos relacionamos con la tecnología. Hoy, intentaremos descubrir esa tecnología desde dentro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday en Podcast. Yo soy María y hoy estoy aquí con Steph para hablar sobre el diseño de algo con lo que convivimos desde hace unos años, y son las interfaces de voz, o también conocido como Voice User Interface Design. Para hablar sobre ello hemos traído a Jesús Martín, que es Senior Voice User Interface Designer en Amazon, con amplia experiencia en esta disciplina en concreto, y espero que podamos aprender mucho de él hoy. Bienvenido, Jesús, es un placer tenerte en el podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un placer tenerte aquí. Hoy creo que vamos a aprender mucho de ti, la verdad, porque al menos yo me considero una absoluta analfabeta en este tema. O sea que muchas de las preguntas que yo creo que te haré serán un poco de entender de lo que es el diseño de interfaces de voz, y un poco seguramente nos meteremos en algunos fregados que yo creo que es interesante reflexionar sobre esta nueva tecnología y estas nuevas cosas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Si quieres, comenzamos con explicar qué es el diseño de el Voice User Interface, y luego nos cuentas un poco cómo has llegado tú hasta allí. Vale, pues básicamente el diseño de interfaces de voz es la definición de una interacción entre una persona que dirige un software a través de las palabras, a través del lenguaje natural y en este caso a través de la voz. Podemos tener también interfaces con las que nos comunicamos a través de texto, y hablaríamos en un sentido más amplio de interfaces conversacionales, pero en este caso que me preguntas, las de voz es eso, es una persona hablando con el software y dirigiendo las acciones que quiere conseguir a través de la voz. Sobre todo me interesa saber, siendo una tecnología y sobre todo una disciplina del diseño tan reciente, ¿cuál ha sido tu trayectoria dentro del diseño para llegar hasta ahí, hasta especializarte en ello? En realidad no es tan reciente. Realmente las interfaces conversacionales llevan desde los años 60 más o menos. Es verdad que como disciplina de diseño lleva algo menos, aunque antes de que existieran dispositivos como Alexa, Google o Siri, ya había diseño conversacional en llamadas de teléfono. Ese famoso asistente de teléfono con el que hablamos también se diseñaba. Es verdad que en los últimos 6-7 años se ha venido profesionalizando más o dando más visibilidad a ese perfil, pero tenemos compañeros que trabajan en diseño desde hace 10, 15, 20 años en este tipo de cosas. Sobre mi trayectoria personal, es un poco rara como la de muchos, ¿no? Yo estudié publicidad. Uh-huh. Porque me gustaba crear, me gustaba dar soluciones creativas a problemas. En un momento dado descubrí el diseño, en realidad inicialmente diseño visual. Me pasé varios años dedicándome a eso y me cansé un poco de las discusiones que había en diseño visual de colores, logo más grande, tipografía, tal. Quería entender el porqué de las cosas y me especialicé en diseño de experiencia de usuario y entré en una compañía que en aquel momento se llamaba Viva y que luego pasó a ser BBVA Next, y lo que hacían principalmente era prototipos de nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías iban desde blockchain, realidad virtual y muchas otras, y había una línea de interfaces conversacionales, o en realidad más globalmente de NLP, que era procesamiento del lenguaje natural. Qué guay. Esto fue en 2015, en aquel momento no había mucha literatura al respecto, aunque como decía ya había profesionales, no había mucho de lo que aprender, no había formación. Uh-huh. Ni siquiera luego, un par de años después, salió un libro que es como la Biblia de esto, pero en aquel momento no existía.
Entonces era mucho de prototipar, de testear y de validar y aprender mediante prueba y error y generarte tus propias ideas. A ver, en realidad por lo que dices, realmente el proceso comparte mucho del proceso de diseño que igual podemos tener nosotras en un diseño de producto. Al final esa interfaz es un producto que tiene o comparte muy buena parte de ese proceso. Sí, pero al final mi concepción del diseño es un poco exactamente esa, ¿no? Es lo que hacemos cuando diseñamos, y da igual si estamos diseñando un edificio, una interfaz gráfica o lo que sea, tenemos unas personas que quieren conseguir ciertos objetivos y tenemos que ayudarles a que consigan esos objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Pues conociendo sus necesidades, conociendo también, es verdad, el medio para el que diseñamos, pero sobre todo esa parte de investigación, esa parte de validación, de tengo opción A, tengo opción B, las presento a ver cuál funciona mejor, todo eso es común. Es verdad que variará si es una aplicación móvil, si es un edificio, si es una interfaz de voz, variará pues eso, el conocer qué tipo de anchura tenemos una interfaz gráfica o qué tipo de elementos funcionan siempre. Ese tipo de código varía, pero el resto del proceso es perfectamente extrapolable. Parece que hemos pasado un poco del mobile first, que era pues esta tendencia que hemos tenido quizás hasta ahora, al voice first, ¿no? Y ahora estamos en esta nueva ola de lo que es el voice first. Pero también me gustaría como conversar contigo qué consecuencias tiene esto del voice first, ¿no? Sobre todo en las dinámicas de relación. Porque no sé si has visto un TikTok que a mí me parece muy gracioso de un niño muy pequeño que se pone a llorar porque Alexa no le responde. Entonces llama a la madre, con un dolor de verdad, que es muy gracioso verlo. Y dice, mamá, a mí Alexa no me responde y a ti sí. Y eso a mí, te lo prometo, que me causó mucho impacto, porque es como un niño tan pequeño le puede generar una emoción que una inteligencia artificial no le conteste. Vale, ahí creo que hay como muchas aristas de todo este tema que estás comentando. Primero, sobre Voice First. Igual que cuando se hablaba y se sigue hablando de Mobile First, a mí me parecía muy interesante esa visión desde el punto de vista de, vale, entendamos cuál es la interfaz con más limitaciones, intentemos crear una experiencia óptima para esas limitaciones y luego a partir de ahí crezcamos. Porque si lo intentamos hacer al revés, al final a lo que llegamos en el móvil es algo muy, muy limitado y no óptimo. Cuando hablamos de Voice First, yo haría el mismo planteamiento. Pensemos cómo una experiencia de voz conversacional puede ser ideal y de ahí podemos seguir creciendo. No creo que, y no tiene ningún tipo de pinta, que la interfaz de voz o la interfaz conversacional vaya a sustituir completamente al resto de interfaces. No ha pasado nunca, no pasó con el móvil, no ha pasado con la web y menos va a pasar con esto que tiene más limitaciones, tanto limitaciones técnicas como limitaciones de para qué lo quiero usar. ¿Vale? Hay situaciones en las que es más interesante o puede ser más interesante utilizar una interfaz de voz, pero va a haber otras situaciones en las que todos vamos a preferir utilizar una interfaz gráfica o incluso... Yo en casa, por ejemplo, tengo un montón de luces a través de conectadas, ¿vale? Y hay veces en las que me es más fácil activarlas mediante la voz y hay veces que es más fácil darle con la mano porque paso al lado y pedírselo por la voz es incluso torpe. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, esa frustración que comentabas del niño, a ver, yo creo que en realidad todos sentimos frustración cuando lo que queremos hacer no funciona, ¿vale? Sea a través de la vía que sea, y eso nos va a pasar siempre. Creo que estas tecnologías en realidad lo que permiten es, y es una cuestión de tiempo y de años, es entender ciertas cosas, ¿vale? De hecho, a los niños, a todos nos cuesta entenderles normalmente, salvo que sea su padre. Pues a un niño es difícil entenderlo y no solo a un niño, nos pasa con acentos, nos pasa con ciertas situaciones, cuando estamos acatarrados o demás, pues a veces es difícil entendernos entre nosotros. La tecnología en realidad lo que está, y cada vez lo hace mejor, es entender también ese tipo de situaciones. Igual que has visto ese vídeo, hay otros vídeos de niños pidiendo cosas
que dices, ¿qué está diciendo este niño? Y de repente empieza a sonar Baby Shark, porque es lo que ha pedido el niño, y es como, ¿cómo ha podido entenderlo? O la vaca Lola. Sí, Me acuerdo hace unos meses publicaba un conocido en el LinkedIn, eso, su niña pidiendo la vaca Lola a Alexa, y era como, sí, es imposible entenderlo. Y sin embargo, es como, joder, qué bien, ¿no? Y me parece como muy esperanzador, ¿no? Todo eso que para poder... Que al final las personas, de la manera que lo hacemos es pues teniendo cercanía con esa situación, y a través del día a día somos capaces de entender a nuestro hijo, a nuestro abuelo, a nuestro primo de donde sea, que normalmente es difícil, y la tecnología permite que sin tener ese conocimiento de esos acentos se pueda entender, porque maneja al final un background mayor del que podemos tener cada uno de nosotros de manera individual, ¿no? Sí, pero es cierto que me refería un poco más que evidentemente que a un niño muy pequeño no le va a entender y que efectivamente solo le entienden sus padres, es como a la relación que se genera allí. Al que haya un algo que no existe y que es una inteligencia artificial, que evidentemente un niño no tiene ese conocimiento de que eso es una inteligencia artificial y que no es su madre o que no es una persona por la que naturalmente podría tener afecto, y que genera una emoción. A eso me refiero, vale. Como a ese nuevo concepto, a ese nuevo modelo relacional que es que la interfaz de voz y las inteligencias artificiales están desencadenando. En realidad no creo que sea nuevo, creo que es algo que que tenemos de manera intrínseca. Hay un efecto, si no lo deletreo o si no lo digo mal, es pareidolia, que es esa sensación o esa necesidad innata de reconocer caras en cosas, que es algo que evolutivamente hemos desarrollado, pues eso, que nos hace ver cuando vemos un enchufe, vemos dos ojitos y una carita y demás. Que si buscamos los motivos de eso, se habla de, pues eso, somos animales sociales que buscamos relacionarnos con todo. Desde que estamos en la naturaleza buscábamos cosas con las que relacionarnos. También hay teorías que dicen que es por protección, ¿no? Veo algo que tengo que estar pendiente por lo que pueda pasar, ¿no? Pero al final realmente no sé si hay algún vínculo ya estudiado y establecido entre eso de esta misma manera, ¿no? Pero sí que creo que tenemos esa necesidad de relacionarnos. Entonces, si lo hacemos con objetos totalmente inertes, ¿cómo no va a pasar con otro tipo de interfaces? De hecho, hace ya años hay un libro que está muy bien que se llama Designing for Emotion, de Aaron Walter, que hablaba de la personalidad de las interfaces gráficas y hablaba de cómo había diseñado el voice and tone, que llaman en inglés, que es la voz y el tono, el estilo comunicativo de la página de MailChimp, y lo trataba como si fuese un ente, y cómo se debía comportar ante las diferentes situaciones que un usuario podía tener. Y de hecho, si más allá de eso, si pensamos en marcas, casi cualquier marca la podemos asociar a algún tipo de personalidad, de personaje, y creo que, como digo, es eso, esa necesidad humana de establecer ese tipo de relaciones entre lo que conocemos del mundo externo y esa relación social. ¿Cómo no va a pasar algo así con algo con lo que conversas, ¿no? Creo que es obligatorio o es imposible evitar que se produzcan ese tipo de relaciones. Claro, porque al final como usuarios, o sea, estamos mimetizando el modelo mental que tenemos de relacionarnos con otros humanos con las tecnologías, porque no conocemos otra forma de relacionarnos, ¿no? Y te quería hacer una pregunta en relación con esto, porque por un lado yo me preguntaba, ¿por qué se intenta humanizar tanto esa tecnología cuando realmente por lo general suele ser una inteligencia artificial que es un buscador que está rodeado de micrófonos, ¿no? Pero luego, por otro lado, estoy mirando un estudio de un sociolingüista que creo que se llama William Latoff, que decía que había hecho un estudio en el que, al final, el reconocimiento de la voz siempre se hacía en términos de juicios de personalidad, sea humano o no. Entonces, claro, me suena un poco como ese dilema de ¿realmente es posible no humanizar esa tecnología? Yo creo que no. Un poco por lo que comentaba antes. Sí que te diría, un poco contradiciendo todo lo que estábamos diciendo, recuerdo cuando empezamos,
cuando descubrimos de manera global un poco los asistentes de voz, había como mucha tendencia, o por lo menos a mí me pasaba, y la gente con la que probaba este tipo de interacciones, había mucha tendencia a utilizarlos de una manera similar a como nos venía enseñando Google y otros buscadores, que debíamos hacer búsquedas. Un poco con esa misma concepción de esto es un buscador, tiene que entenderme, voy a ahorrarme artículos, voy a ahorrarme palabras para que acierten la búsqueda. También puede ser que se diese un poco por limitaciones de los que lo usábamos, porque muchas veces estaban en inglés o estaban en otros idiomas y querías asegurarte de que te entendiera. Entonces, para nada era un lenguaje natural. Era un lenguaje adaptado a esa interacción. Recuerdo en aquel momento había como varias gente de la industria que decía, no, pero no habléis así, hablarle como le hablaríais a cualquier cosa, porque el objetivo es ese. El objetivo es que tú puedas comunicarte como te comunicarías y por nuestra parte está la obligación de entenderte a ti, en tu forma de hablar, en tu acento y demás. Entonces, creo que te contradigo un poco en esa idea de nos comunicamos igual. Creo que no, creo que algo lo adaptamos porque efectivamente asumimos que al final es una tecnología, pero luego creo que es imposible no establecer ese tipo de relaciones porque es algo a lo que estamos programados a hacer, establecer ese tipo de relaciones, y más con una interfaz que está tan cercana a la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Ahí justo está el tema del paso del uso de interfaces gráficas, que es lo que estamos acostumbrados ahora, a ese paso de uso de la tecnología voice first, ¿no? A mí personalmente, y por lo que veo a mi alrededor, me parece que hay como mucha fricción en esa transición de uso de interfaces gráficas a voice first. Pero luego estaba mirando datos y he visto que en el año 2019 el 59% de las búsquedas que se hicieron por el móvil en Estados Unidos fueron a través de comandos de voz. ¿Cómo incentivas tú como diseñador ese paso a esa tecnología? Realmente yo personalmente no busco incentivar. Creo que al final las personas son las que mandan, y las personas utilizan y utilizamos lo que más nos conviene en cada momento. Entonces hay situaciones en las que hacer una búsqueda, por ejemplo, voy en el metro y seguramente hacer la búsqueda mediante la interfaz gráfica del móvil, del móvil, me va a ser mucho más fácil que ponerme a hablar con ello. Pero va a haber otras situaciones en las que a lo mejor estoy haciendo algo, estoy con las manos ocupadas o me apetece y lo voy a hacer con la voz. También puede haber un tema generacional, yo creo. Creo que generaciones posteriores están mucho más acostumbradas a pedir las cosas hablando o tal. Pasa igual con las notas de audio y demás. Hay ciertas personas que las utilizan muchísimo, y otras personas y yo me incluyo dentro de las personas que no me gustan las notas de audio, pero sí que veo que ciertas personas o ciertos grupos poblacionales parece como que lo prefiere. No se puede saber hacia dónde evolucionará. Para mí, creo que simplemente habrá un momento en el que formará parte de como una vía más de entrada de acceso a la tecnología. Y de la manera que a día de hoy hay cosas y casi no nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué utilizamos el móvil frente al ordenador? A veces hay un motivo concreto, otras veces no. Yo me acuerdo hace años cuando empezábamos con los móviles, nunca jamás yo me negaba a mandar un email a través del móvil porque me parecía que el email debía ser una cosa que debía escribir en el ordenador, pensar sobre ella y demás. A día de hoy no tengo esa mentalidad para nada, ¿no? Es más un tema de dónde estoy. Estoy en el taxi, pues mando un email a través del móvil y no pasa nada. Pero creo que esto pasará exactamente igual. Es una vía de entrada más. Y hay situaciones en las que va a ser más cómodo y hay situaciones en las que no, y ya está, y lo adaptaremos y listo. Pero sí que me gustaría volver a rescatar un poco lo que decía María, porque hablamos de, efectivamente existen diferentes interfaces de voz, diferentes interfaces en general, ahora la voz es una más, pero hemos decidido humanizarla. O sea, por la razón que sea, hemos decidido que con quien interlocutamos y quien nos emite una respuesta tiene una voz humana. O sea, hemos dejado
se ha hecho la reflexión de que no queremos identificar esa voz como un artefacto o como una, no sé, o sea, como un robot o lo que sea, sino le damos el carácter o la entidad humana. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a esa reflexión? A ver, yo creo que, como decía antes, es que me parece que es imposible desasociarlo, y creo que lo que sí hay como un trabajo evidente desde los primeros voces automáticas que se llaman text-to-speech, ¿vale? Básicamente es una tecnología que coge una cadena de texto y la lee, que es algo que hace pues un montón de años, si lo queríamos, teníamos que tener a un locutor grabando, ¿no? Si recordáis, hace, no sé, te diría 10 años, estos text-to-speech que existían, el más famoso que conocíamos aquí en España era Loquendo o Locuendo. ¿En serio? Vale, que es protagonista de muchos vídeos de YouTube, pues de gente que no quería poner su propia voz y utilizaba ese tipo de tecnología, que además había una versión gratuita que incorporaba una marca de agua sonora de fondo, entonces por ahí se escuchan muchas veces esa voz, pero con una musiquita de fondo, pues de gente que no había querido pagar la licencia, y la voz era como, esto me chirría. Es robótica, claro. Claro, y genera no me gusta. incomodidad, claro. Entonces hay una evolución porque esa voz sea más natural, que nos suene mejor. De hecho, a día de hoy no son para nada perfectas y hay situaciones en las que todavía es mucho mejor las voces locutadas, cosas como contar una historia o a lo mejor cierto tipo de juegos, la pasión, la energía que va a poner una voz grabada va a ser siempre mejor que una voz automática. Perdón por volver hacia atrás, pero sí que había una pregunta que quería hacer en relación con este tema, y es que al final, claro, la tecnología cada vez se parece más a las personas, ¿no? Y la tecnología cada vez va progresando más rápido y se va a parecer cada vez más las relaciones que tenemos con la tecnología a las que tenemos con las personas, hasta el punto que muchas veces a lo mejor nos va a costar incluso diferenciar una relación humana con la tecnología, ¿no? Y esto me recuerda a que ha habido varias noticias de que las personas están como desarrollando ciertos comportamientos hacia cómo se dirigen a estas tecnologías, a estos asistentes virtuales sobre todo, de interfaces de voz, que desarrollan actitudes un poco dictatoriales o incluso comportamientos típicos de relaciones de apego, ¿no? Y no sé si crees que realmente se puede establecer esa conexión emocional con la tecnología desde el punto de vista de un humano. O sea, ¿crees que es posible? A ver, yo creo que a día de hoy es complicado, creo. No sé hasta qué punto, y no soy sociólogo, pero reconozco o pienso que puede haber aquí una situación de qué fue primero, huevo o la gallina, ¿no? Comentabais antes el tema de las personas mayores diciendo gracias, diciendo por favor y demás, que como dices, no hace falta y casi nos hace gracia, ¿no? Que se dirijan de esa manera a este tipo de interfaces, pero a lo mejor son los que lo están haciendo bien, porque la tecnología lo permite, te permite que lo hagas. Sin embargo, la gente prefiere no hacerlo. Ahí lo que nos podemos preguntar es cómo revertir esa situación, ¿no? Si nos ponemos a filosofear un poco sobre el tema, cómo podemos aportar positivamente como diseñadores sobre eso. ¿Debemos obligar a que la gente dé las gracias o se despida? Este tipo de cosas. ¿Tiene sentido hacerlo? Luego, ¿tiene sentido hacerlo en todos los casos? Porque luego creo que podemos diferenciar dentro de las interfaces de voz. Hay muchas maneras de categorizarlas, pero una sería simplemente cuando estamos hablando de interacciones que buscan una transaccionalidad del estilo enciende la luz, ¿vale? A cuando se busca una relación. Cuando estamos ejecutando una transacción, tiene sentido que le diga, por favor, enciéndeme la luz. Es lo que decía antes, los usuarios lo pueden hacer. Si no lo hacen es porque no quieren. ¿Debo como diseñador decirle, si no me dices por favor, no te enciendo la luz?
Es que como diseñador Como padre, tenemos que poner ¿no? los límites, o sea, tenemos que educar a los usuarios de cómo tratan a la tecnología, porque al final es tecnología. Si ellos quieren usarlo, la tecnología, o tratarlo como con un comportamiento de servidumbre o dictatorial, pueden hacerlo. O sea, como diseñador vas a limitarles a que lo hagan. Por otro lado, es poco ético el hecho de que se permita eso porque estás como generando usuarios que tengan esos comportamientos. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Es un tema eso, muy, muy debatible a nivel casi filosófico y social y tal. Personalmente, y como usuario, creo que me resultaría frustrante si para algo tan sencillo como encender la luz me interrumpe y me dice, no, si no me lo pides por favor, no voy a hacer nada. Entonces, no lo sé, hasta en qué punto debemos llegar. Yo sinceramente creo que el papel de educar a los usuarios es como una posición excesivamente... Condescendiente. Sí, y Paternalista, además como ¿no? que no nos corresponde a los diseñadores ese papel. Creo que no nos corresponde. Creo que nos corresponden reflexiones como un poco más profundas de, oye, una interfaz relacional, ¿qué consecuencias tiene? ¿Dónde están los límites? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero educar me parece, como, hostia, demasiado... como que alrededor de eso hay excesiva prepotencia, ¿no? Ujú. Porque Sí, además... paternalista, ¿no? Claro, Justo. sí. ¿Qué? Y además, ¿quién soy yo para educarte? O yo te voy a educar bajo lo que yo considero que es correcto, pero que igual para ti no lo es. Entonces hay como unas líneas muy difíciles de marcar. Vamos a entrar en el último bloque y claro, nosotros nos preguntamos, entendemos que los diseñadores como tú debéis trabajar de la mano con los equipos de data, ¿no? Porque al final la piedra fundacional de esta tecnología es la inteligencia artificial conversacional. Entonces, ¿cómo es esa colaboración? ¿Debes tener ciertas bases de entendimiento de la inteligencia artificial? En realidad, la mayoría de casos, esa parte de inteligencia artificial funciona sobre todo en la primera parte, que es en la de comprensión de lo que dicen las personas. Es intentar entender que cuando una persona dice enciende la luz, quiere decir enciende la luz, ¿vale? Entonces, normalmente al diseñador lo que le llega es tengo una petición de encender la luz, ¿qué hago? ¿Vale? Si solo tenemos una luz, sencillo. Si tengo muchas luces, ¿cuál enciendo? Si estoy en diferentes habitaciones, lo mismo, ¿cuál enciendo? ¿Vale? Toda esa casuística es la que normalmente con la que el diseñador se enfrenta. ¿Hace falta conocerlo previo? En algunos casos sí, en algunos casos no. También esto depende mucho del proyecto en el que trabajes y demás, o la compañía en la que estés. En mi caso actualmente, lo que tenemos es un equipo de lingüistas que se encarga en entender lo que la gente quiere decir cuando dice algo, ¿vale? Y a nosotros nos llega un poco ya el resultado. Nos piden este tipo de... Eso, nos piden encender la luz. ¿Qué hacemos con ello? Diseñador plantea todos los escenarios posibles que se puede dar cuando alguien quiere encender la luz y define tanto la respuesta como el comportamiento. ¿Qué luz encender y qué responder? La parte tecnológica de todo esto y la parte de inteligencia artificial en realidad no es muy complicada. Se puede explicar en 5 o 10 minutos. A lo mejor entenderse cuesta un poco más, interiorizarla, pero no es súper difícil. Entiendo que esos lingüistas también ayudan a dar diferentes variantes de una palabra, ¿no? O sea, yo puedo decir dinero, puedo decir plata, puedo decir pasta, puedo decir, o sea, n número de cosas, y así además intentar introducir a más círculos o nichos de personas que pueden no decir una única palabra común. Sí. No sé si me he explicado, pero bueno. Sí, al final ese es efectivamente uno de los trabajos. Básicamente aquí una de las complejidades es hay un momento en el que abro el micrófono y escucho y la persona puede decir absolutamente lo que quiera, ¿vale? Entonces, para encender la luz, yo puedo decir encender la luz, puedo decir prende la luz, o puedo decirlo de un montón de maneras diferentes, más de las que nos podemos imaginar. Tanto los verbos que utilizamos como la forma de mencionar el objeto concreto. Entonces, efectivamente, los lingüistas se dedican a ese trabajo. Luego, aparte, hay un componente que es la localización de esas situaciones. No se dice de la misma manera
en el español de España que en el español de Argentina, por ejemplo. Entonces, si queremos entender cómo una persona en Argentina nos va a pedir algo, tendremos que hacer ese mismo trabajo de cuáles son las frases posibles y las variaciones de esas frases que nos van a decir para pedir exactamente la misma acción. Y es eso, es un trabajo de lingüista, de entender el significado de las palabras, de conocer los regionalismos y todo ese tipo de trabajo. Me causa curiosidad porque pensé que era obviamente un trabajo del lingüista, pero que también la inteligencia artificial completaba quizás esos huecos que el lingüista no había llenado, o porque no lo sabe, o porque o porque no ha llegado a no tiene ese conocimiento. Hay parte que sí. Al final, cómo funciona esto es... al final voy a explicar toda la tecnología. Cuenta. Hay una cosa que se definen como intenciones, ¿vale? O en inglés intents, que es el ejemplo simple que estoy poniendo todo el rato, ¿no? Encender la luz. Tengo una intención que es encender la luz. Entonces, y también hablaba antes que depende del equipo. En realidad, a veces es el diseñador y otras veces, si el equipo es grande, pues tiene un lingüista dedicado a ello, ¿no? Entonces, lo que hago es generar una lista de opciones diferentes en las que una persona me puede decir enciende la luz. Esa lista de opciones se las doy a la inteligencia artificial y efectivamente esa inteligencia artificial también expande posibles variantes. Es verdad que si tenemos sutilezas, porque esa ampliación suele ser bastante generosa, digamos, y puede coger bastantes cosas, y si no tenemos cosas similares no va a haber problema, pero si tenemos una alternativa que sea enciende las luces, en plural, como la línea es tan fina, puede haber mucha problemática y no saber qué hacer. Entonces ahí, en vez de unas pocas frases, vamos a tener que utilizar un montón de frases más para poder establecer esas diferencias. Entonces sí, hay una parte que es trabajo del lingüista y hay otra parte que es trabajo de la máquina, y dependiendo de cómo de amplio sea el dominio y de cómo de diferente sea de otras cosas, exigirá más trabajo del lingüista para especificar exactamente vale, cuando hagas esto o cuando diga esto, se quiere esto. Luego lo que se hace mucho a posteriori es las cosas que están fallando. ¿Por qué están fallando? ¿Por qué cuando digo prende la luz no lo está entendiendo? Vale, pues es porque la máquina lo está entendiendo como otra cosa diferente, hay que redirigirlo a esto. ¿Vale? Es un trabajo tanto previo de intentar entender cómo la gente va a hablar, como posterior de análisis, de vamos a ver qué es lo que está fallando y vamos a redirigirlo a lo correcto. Porque al final es eso, como las personas tenemos libertad de pedir lo que queramos, como hemos aprendido en nuestra casa, y es difícil poder cubrirlo todo, pues es ese trabajo colaborativo entre lingüista, máquina y la experiencia posterior que nos ayuda también a rellenar los huecos. Qué guay. En relación con el tema de la inteligencia artificial, que bueno, ya conocemos que puede tener ciertas consecuencias, igual que hemos hablado también con el tema de las interfaces de voz, a nivel social. Últimamente he visto que se ha incrementado el interés sobre temáticas de diseño ético, y quería saber si conoces si en vuestra disciplina de diseño, se utilizan filtros éticos o marcos éticos para modelar estas interfaces de voz. Aquí creo que hay dos partes principales. La primera es entender a las personas, donde creo que también puede haber un debate ético amplio de por qué se entiende a unas personas y otras no, estamos siendo excluyentes y demás. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí el trabajo es intentar entender a todo el mundo, que ya hablábamos un poco antes de si es difícil entender a nuestro primo de no sé dónde o a nuestro hijo pequeño, para la máquina no va a ser más fácil, ¿vale? Pero hay una exigencia de tenemos que entender a todos. Luego he dicho dos, pero creo que hay tres como partes diferentes. Luego está la parte de para qué se puede usar esto, ¿vale? Que son los casos de uso, donde las grandes empresas marcan líneas rojas de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, ¿vale? Si vemos los términos y condiciones de cualquier asistente, veremos que no se pueden hacer cosas de casas de apuestas,
no se pueden hacer cosas de contenido para adultos, básicamente. ¿Vale? Está muy restringido y muchísimo más que en cualquier otra plataforma, mucho más que en cualquier aplicación web o en cualquier aplicación móvil. Han puesto líneas de este contenido no nos interesa, no vamos a entrar por ahí, que me parece una decisión que es buena y muy interesante y que está teniendo muy en cuenta todo ese posible debate ético, ¿no? Y luego está la parte de cómo responder a ciertas cosas, y donde también se hace un trabajo extenso de cómo ser más inclusivos. De hecho, durante un tiempo tuve o corregía muchas veces que se saludaba a las personas con un bienvenido, ¿vale? Que además es una cosa que no solo pasa en asistentes de voz, pasa también en muchas webs. Sí. Entramos, bienvenido. Que está muy bien, pero está dejando fuera gente, ¿no? Hay personas que no responden ante eso, ¿no? O que al final podemos buscar alternativas que nos incluyan a todos. Y ya te digo, es algo que se busca, que se persigue, que se filtra para que ese tipo de cosas no pasen. Ok. Jesús, me ha encantado hablar contigo. O sea, de esta conversación sacaría 4 podcasts más. Total. Pero bueno, ya creo que es hora de ir cerrando, así que si te parece pasamos a las preguntas finales, que son las que más nos gustan. Bueno, no, las que nos gustan. Sí. Gracias, media hora después. Pues cuéntanos qué diseñadores te inspiran. Debo decir que no soy especialmente personalista, no tengo así como grandes ídolos, porque creo que es negar la realidad del diseño, ¿no? Y que el diseño al final es un trabajo colaborativo donde hay mucho de proceso y poco de artisteo. Pero bueno, sí que reconozco que me gusta mucho todo el entorno de la nave nodriza, no sé si lo conocéis, Sí. la Escuela de Diseño Bastante de fan. Madrid. Sí. Y con Isa, la capitana, a los mandos, me parece que es un ambiente muy bueno como comunidad, como concepto, y porque me gusta mucho el concepto humano que tienen del diseño. Y luego, personalmente, hay un diseñador de toda la vida que me llama mucho la atención, que es Cruz Novillo, y el constructivismo me parece muy interesante. También me interesa todo el tema del brutalismo y todo este tipo de cosas así un poco abigarradas. Y luego en el mundo conversacional, en España es verdad que no hay mucho, pero en Estados Unidos para mí han sido referente. El primer libro que se publicó así de interfaces de voz lo publicó una mujer que se llama Casey Pearl, que ahora trabaja en Google. Y que para mí me abrió un poco los ojos de muchas cosas. También hay otra diseñadora con la que coincidí, además, trabajando, que se llama Rebecca Ivanhoe, que también me parece muy interesante. Y luego hay ciertas comunidades a nivel global de interfaces de voz que me parecen interesantes, que son Woman in Voice. Ay, justo, me encanta. Sí. Y me encanta Nieves, que Sí. trabaja allí. Sí, con Nieves trabajé yo y se puede aprender muchísimo con ella. Muchísimo, Es sí. un muy buen referente. Y luego la comunidad de Voicelands, que es una comunidad que se junta informalmente para hablar de cosas de voz, no específicamente de diseño, pero sí de todo el mundo de la voz, que también me parece interesante y que está haciendo una buena labor a nivel mundial para comunicar, para hablar, para dar un espacio a la gente que quiere charlar de esto. Y por último, la pregunta final, ¿qué es el diseño para ti? Para mí el diseño es básicamente proponer una solución a un problema. Y podría dejarlo ahí. Creo que cada vez que estamos proponiendo una solución a un problema, estamos diseñando, y eso pasa en cualquier ámbito en el que estemos y por cualquier persona. No creo que para el acto de diseñar haga falta ser diseñador. Creo que diseñamos cosas todos los días. Creo que el trabajo del que se pone la etiqueta de diseñador debe ir por valorar las diferentes alternativas, las diferentes soluciones, y elegir la que funcione mejor para las necesidades de las personas, acorde con una tecnología concreta,
y que tenga en cuenta las necesidades de negocio, ¿no? Esas 3 patas que hablamos siempre de negocio, tecnología y usuario. Creo que es lo que... Y esa posibilidad de crear o valorar diferentes alternativas, creo que es lo que define el trabajo del diseñador. Pues fenomenal. Muchísimas gracias por haberte subido a este barco y Muchas por gracias haber a compartido vosotras. con nosotros. Hemos aprendido un montón. Espero que nuestros oyentes se interesen mucho más por las interfaces de voz y se animen sobre todo a aprender y acompañarte y a muchos más profesionales como tú en esta materia. Y nada, por hoy eso es todo y Genial. hasta el próximo episodio. Si me siguen en mi página web, en jesusmartin.eu, ahí comparto un montón de cosas sobre interfaces de voz y también pueden buscar mi contacto y podemos charlar y lo que necesiten. Muchísimas Perfecto. gracias. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, además de bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.